Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 4 de julio y ánimo porque nos espera un fin de semana de calor. Lo bueno es que los 40 grados no se van a tocar, no se van a rebasar. Sí, tocarlos sí y en buena parte de España, pero superar ese nivel, pues en muy poquitas zonas, nada. Así que bueno, será la parte positiva. Toca verano, chapuzón, piscina y mucho fresquito. De momento, 4 de julio, día en Estados Unidos de su fiesta nacional, y hoy Donald Trump está imparable. Ha celebrado en una gran ceremonia o en un gran meeting en Idaho que ha sacado adelante su plan fiscal. Ese plan fiscal que va a firmar hoy en la Casa Blanca en una gran ceremonia. Hoy ha aprovechado ese baño de multitudes en Idaho para anunciar que los países empezarán a pagar aranceles el próximo 1 de agosto, y también ha aprovechado para sacar pecho ante un entorno rural y conservador e insistir en que él siempre cumple sus promesas. No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que hemos logrado hace apenas unas horas, cuando el Congreso ha aprobado el gran y hermoso proyecto de ley para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, ¿verdad? Y en las últimas elecciones el pueblo nos dio un mandato histórico para recortar impuestos, aumentar el sueldo neto, recuperar empleos y detener la invasión, esa horrible invasión. Ese plan fiscal de Trump le dará miles de millones de dólares para avanzar en su agenda interna, incrementando las deportaciones de inmigrantes y recortando los impuestos, mientras que reduce los beneficios de salud y asistencia alimentaria. La victoria le va a servir además de material de campaña para las elecciones intermedias del próximo año, cuando el control del Congreso estará en juego. Algunos republicanos temen que los profundos recortes al programa de salud perjudiquen las perspectivas del partido en las elecciones intermedias del año 2026. Pendiente de Trump, de esa ceremonia para firmar ese plan fiscal, al tanto de los aranceles, enseguida les damos la última hora, y cómo no, de la cumbre de los BRICS. China no acudirá a esa cumbre que arranca el próximo 7 de julio. Se va a celebrar en Río de Janeiro, es la edición número 17, y por primera vez no va a acudir el presidente Xi Jinping. Pekín no ha aclarado los motivos de su ausencia, que se suma a la del presidente ruso Putin, que ha delegado en su ministro de Exteriores. En el caso de Putin, pues tiene pendiente una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, del que Brasil forma parte. Según cuenta el diario South China Morning Post, Pekín habría justificado su ausencia por un conflicto de agenda. Sin embargo, Xi no tiene programado oficialmente ni ningún viaje ni ninguna visita de representante extranjero. El mercado piensa si se está fraguando un nuevo orden mundial. Aranceles por un lado, por el otro, el empuje de Donald Trump y, cómo no, en el foco, la expansión en Asia con países como Tailandia o Vietnam interesados en unirse a este bloque. La idea sería crear una alianza económica grande y convertirla en palanca política frente a Estados Unidos. Mientras, los mercados hoy en Estados Unidos cerrados por festivo, es 4 de julio y todavía con resaca Eva Villanueva por el dato de paro del día de ayer. Así es un escenario en el que estamos viendo cómo los futuros están preparándose en Europa para una apertura a la baja. 0,40% del futuro del DAX. París lo hace algo peor, 0,70%. Y el IBEX 35 encara la recta final de la semana cediendo un 0,26% en un escenario en el que venimos de caídas fuertes en la mayoría de los índices asiáticos después de haber visto al S&P 500 tocar un nuevo máximo por ese dato de empleo muy aplaudido
aplaudido, mejor de lo esperado, pero en el que hay que detenerse en cómo la mitad del incremento en las nóminas no agrícolas provino del sector gubernamental y las ganancias de la industria privada eran las menores en 8 meses. Jornada en la que los futuros vemos cómo están a la baja. También veíamos los futuros del SP ceder tras tocar ese máximo, y el mercado de divisas, ese euro-dólar que lo tenemos a esta hora de la mañana subiendo 1,1776. Christine Lagarde ha reiterado el compromiso con la inflación y ha advertido de que las olas de calor también afectan en los precios hasta ahora otros miembros del Banco Central Europeo. Importante, hoy una jornada en la que los mercados vigilan. Hoy Donald Trump va a firmar su proyecto de ley hermoso que añadiría, según la oficina presupuestaria, 3,4 billones de dólares a la deuda nacional de 36,2 billones de dólares, y todo esto pendientes de esas negociaciones comerciales que las empresas tratan de esquivar, según Bloomberg. Mercedes-Benz o Louis Vuitton, entre otros grandes europeos que están encabezando una ofensiva en la que tratan de saldar sus intereses a puerta cerrada. Donald Trump empieza a enviar hoy viernes cartas comerciales con los últimos detalles a otros países. Esto es en plena cuenta atrás para la fecha clave del 9 de julio y Pekín insta a cumplir esos acuerdos alcanzados. Pues sí, Donald Trump, que tras el baño de masas ha dicho que el 1 de agosto entran en vigor, habrá aranceles tipo entre el 20 y el 30%, y echa por tierra ese planteamiento inicial de alcanzar 90 acuerdos comerciales en 90 días. Hasta ahora acuerdos con Reino Unido, Vietnam y acuerdo marco con China. Desde Europa, Ursula von der Leyen, lo dice Financial Times, dice que es imposible alcanzar un acuerdo completo antes de la fecha, y desde China lo que se habla tras la resaca del acuerdo con Hanoi y ese dardo envenenado contra China es que no van a admitir acuerdos que busquen aislarla. Insta a Estados Unidos a cumplir los avances comerciales de junio y asegura que Pekín está trabajando estrechamente con Washington para llevar a la práctica lo acordado en junio. Y un nombre propio, Nvidia, se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo, superando a Apple y alcanzando una capitalización de 3,92 billones de dólares. El sorpaso de Nvidia a Apple duró apenas una hora, pero marca, Ángeles Lozano, todo un hito en Wall Street. Ocurrió ayer cuando Nvidia cotizaba $160 por acción con un valor total de mercado de 3,92 billones de dólares, una cifra que superó el récord de Apple de 3,91 billones alcanzado a finales del pasado ejercicio. Las ganancias se moderaron al cierre y el ranking volvió a su lugar, con la compañía de la manzana en el podium, Microsoft en segundo lugar y Nvidia en el tercero. El valor bursátil de la compañía emblema de la inteligencia artificial se ha multiplicado casi por 8 en los últimos 4 años, pasando de 500.000 millones de dólares en 2021 a los niveles actuales. Nvidia ahora vale más que los mercados bursátiles de Canadá y México, incluso más que el total de compañías cotizadas en el Reino Unido. El aumento de capitalización bursátil de Nvidia pone de manifiesto la gran apuesta de Wall Street por la expansión de la inteligencia artificial generativa. Esta compañía, fundada en 1993 por el actual CEO Jensen Huang, han pasado de ser una empresa de nicho popular entre los aficionados a los videojuegos a convertirse en la brújula de los mercados financieros en la actualidad. Banco Santander patrocina este espacio. Es viernes 4 de julio y el día nos deja más noticias. Vladimir Putin asegura a Donald Trump que no se desviará de sus objetivos en Ucrania. En una llamada telefónica, el presidente ruso hace caso omiso a los llamamientos de su homólogo estadounidense para que cese con las hostilidades. El asesor presidencial de política internacional, Yuri Usakov, asegura que el país no se desviará de sus objetivos. Creo que en Estados Unidos se entiende perfectamente que los tratados tendrán carácter de negociaciones bilaterales entre representantes de Rusia y Ucrania. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de sanciones contra Irán y su flota fantasma. Esta flota es supuestamente utilizada por el país iraní para evitar las restricciones y poder seguir con el transporte de petróleo. Según el comunicado oficial, esto forma parte de una estrategia del presidente Trump para presionar a Irán y que retome el camino de las negociaciones respecto a su programa nuclear. Las sanciones también irán para Hezbollah. Estados Unidos llama a consultas a su embajador en Colombia, John McNamara. Después de que el presidente colombiano Gustavo Petro afirmara el miércoles que el ex canciller Álvaro
Álvaro Leiva estaba conspirando con republicanos norteamericanos para sacarlo del poder. Washington asegura que son declaraciones infundadas y irreprochables provenientes de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Petro, eso sí, asegura que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejear por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer. En el ámbito doméstico, 3 asuntos a tener en cuenta. 1. El ex número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, recurre su ingreso en prisión. Su abogado cuestiona las grabaciones que se han usado como pruebas y asegura que el recurso se debe a la falta de indicios y porque es incompatible con la presunción de inocencia. Sobre esto, el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegi, afirma que Cerdán era uno de los principales interlocutores entre su partido y el PSOE. Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Y este me dice que quiere estar conmigo porque quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista de Navarra, que le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu. No tenemos ningún problema en reconocer eso. Pedro Sánchez comunica los relevos que hará el Partido Socialista después del caso Cerdán. El presidente del Gobierno traslada a varios miembros de la Ejecutiva Federal Socialista que no seguirán una vez que se consume la renovación en el Comité Federal de este sábado 5 de julio. Muchos de estos relevos tienen que ver con personas muy cercanas al ex número 3 socialista. Y este viernes comienza la primera operación salida del verano, que arrancará hoy a las 3 de la tarde y terminará el domingo a las 12. La DGT espera que haya 4,7 millones de desplazamientos por carretera. La Dirección General de Tráfico prevé que en todo el mes de julio haya 48 millones de desplazamientos en un momento donde los carburantes se encuentran en momentos de máximos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En Doña Carmela se viene a comer bien y a quedarse un rato más. Cocina tradicional con un toque justo de modernidad, amplia terraza y espacios para disfrutar de desayunos, comidas, cenas y copas. Te esperamos en Paseo de la Castellana 143. Reserva ya en donacarmela.es. Carácter, sabor y buen gusto. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
En García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre ideal para todos los días. El Reserva 12, con su maduración lenta, le da un sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último premiado como segundo mejor queso del mundo. Este verano disfruta con los curados de García Vaquero. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. 8:15 de la mañana arranca nuestro tiempo de tertulia, análisis, reflexiones. Viernes, que te quiero viernes. Me acompaña David Enche, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo bien. Me alegro. Raúl Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Susana, de viernes estupendamente. Sí, semana muy movidita, ¿no? Sí, intensamente lo político sí, y lo que nos espera todavía. Bueno, y me acompaña Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, que estabas recordando unas palabras, ¿no?, que decía ayer Alex de la Iglesia. Sí. Sobre su próxima película. Sí, bueno, el hombre está apesadumbrado en el... Santiago Segura, en este caso. Eso, Santiago Segura. Está apesadumbrado porque dice que, claro, que sus películas su serie de Torrente, pues ha quedado casi como un documental, viendo lo que está pasando en la realidad. Bueno, es que la realidad supera, pero muy ampliamente suele ocurrir, aunque pensamos que no, pero suele ocurrir. Se ha quedado como un documental de la 2, ¿verdad? Oye, bueno, luego... no sigas por ahí porque podemos empezar a hablar de herbívoros y mamíferos y carnívoros y todo esto. Bueno, oye, os veo muy... Bueno, luego hablamos y nos metemos en política nacional, pero oye, antes, esta madrugada nuestra, Donald Trump pues ha celebrado un mitin allí en Estados Unidos, pues sacando pecho ante una base electoral pues bastante rural, bastante conservadora, diciendo, bueno, es que ahora soy más fuerte que nunca por ese plan fiscal que he conseguido sacar adelante y que hoy mismo va a firmar en la Casa Blanca. Quiero que escuchéis a Donald Trump. No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que hemos logrado hace apenas unas horas, cuando el Congreso ha aprobado el gran y hermoso proyecto de ley para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, ¿verdad? Y en las últimas elecciones el pueblo nos dio un mandato histórico para recortar impuestos, aumentar el sueldo neto, recuperar empleos y detener la invasión, esa horrible invasión. Bueno, está sacando pecho porque están preocupados los republicanos por lo que va a ocurrir con las elecciones de mitad de mandato, que son el año que viene, en 2026, y por si esto le pudiera arañar votos. Al mismo tiempo, Trump sigue enfocado en la guerra arancelaria. El 9 de julio termina el plazo para las negociaciones y de ahí, salga lo que salga, el día 1 de agosto entrarán en vigor. Aquí varias cositas que se me ocurren. Trump sale reforzado tras la aprobación de este plan fiscal. Oye, el Partido Republicano está tocado pensando en las elecciones de mitad de mandato. Oye, ¿y cómo veis esto? En los mercados, en la deuda. Oye, en el ciudadano norteamericano, David. Bueno, lo primero que tengo que decir es que enhorabuena y que tengan un día muy feliz a todos mis amigos norteamericanos, porque es el 4 de julio, que es el día de la independencia. Es verdad que Donald Trump ha aprobado su plan, y es verdad que lo ha aprobado con alguna más dificultad de la que esperaba, porque en el Senado se llevó un sustito que al final pudo superar, y en el Congreso la verdad es que no lo he seguido, no sé cómo ha terminado, pero sospecho que probablemente la votación no ha sido tan clara como él pensaba en un principio. Aún así, por supuesto, lo ha superado. Ahora, pues yo creo que no van a ser buenas noticias para Estados Unidos, sinceramente. ¿Por qué? Porque Trump no es liberal, porque Trump lo que quiere es gastar, porque quiere gastar en lo que él quiere gastar. Y yo creo que el problema que tiene Estados Unidos, el problema fundamental que tiene Estados Unidos es su déficit, y no lo va a solucionar con su plan. Bueno, es que yo creo que es que claro, cuando hablas de Trump, y es complejo saber
desde aquí también cuáles son las intenciones últimas que hay detrás de todas sus medidas, ¿no? El otro día yo hablaba con una diplomática canadiense, con la pelea que tienen con Canadá, ¿no? Y es lógicamente medio mundo. Bueno, pero el caso de Canadá es especialmente sangrante porque Canadá depende económicamente, en su economía está muy atada a los Estados Unidos. Canadá no deja de ser un país pequeño en comparación con Estados Unidos. Están muy preocupados por ese contexto. Lógicamente se resisten, van a pelear, etcétera, pero están preocupados. Y entonces yo le decía que en el fondo, cuando ves las medidas que toma Trump, más allá del trasfondo de las medidas concretas, yo creo que él está alimentando una suerte, no sé cómo decir, ellos yo creo que lo que quieren es conseguir una especie de hegemonía interna política en su país, porque ha destrozado el Partido Republicano tradicional, tal y como lo hemos conocido, y lo que quiere, digamos, es conquistar, digamos, lo que se llama la hegemonía política. ¿Cómo? Bueno, con un discurso que mezcla cosas muy, ¿no? Decía el compañero, es que no es un liberal, claro, porque es una mezcla extraña entre... Elon Musk, por ejemplo, se ha peleado ya con él y está en contra abiertamente. Elon Musk del plan fiscal, que ya es una de las razones por las que se ha ido también del gobierno. Es decir, cuando hablas de Trump es complejo saber exactamente dónde están sus medios, por qué se pelea con medio mundo, qué es lo que pretende conseguir en el fondo. Es una especie como decir a su gente... Estados Unidos va a volver a ser grande, Estados Unidos va a volver a liderar el mundo, Estados Unidos va a cambiar otra vez el mundo a su imagen y semejanza, y para eso tenemos que daos cuenta que al final un poco las bases, digamos, de Trump, que son bases, digamos, muy complejas también, pero en el fondo muy sencillas, porque lo que quieren es creer a un tipo que les va a decir que van a recuperar una parte relevante de la antigua y tradicional economía norteamericana en muchos estados donde, digamos, han sido sustituidos o han pasado a un segundo plano respecto, por ejemplo, al mundo tecnológico de Silicon Valley o de los grandes hubs tecnológicos norteamericanos. Con lo cual, siempre cuando hablamos de Trump, siempre yo creo que hay que pensar en la segunda y la tercera derivada de cuál es el plan que hay detrás de la cosa concreta que está presentando. Bueno, lo que hemos visto ha sido una victoria de Trump, porque sí que es verdad que hasta el último momento tenía complicado sacarlo adelante, y de las medidas así que he estado un poco viendo, pues bueno, aparte del recorte de impuestos, y que va a tirar más a aumentar el gasto en defensa, en fronteras, seguridad, va a recortar el tema de, digamos, de la subvención de alimentos a las clases menos pudientes, ¿no? En este caso, y va a aumentar la deuda en 3,5 billones de dólares, que ya vemos que la deuda en Estados Unidos ahora mismo está en el 124% del PIB, que es muy elevada, ¿no? Veremos si realmente esto le sirve a Trump, pues, para intentar conquistar al electorado de cara a las elecciones del año que viene, y las empresas, ¿no? Luego hemos visto también cómo ha vuelto a presionar a Jerome Powell ayer para que dimitiera, es decir, tiene una presión que recordemos que además que lo puso él en su primer mandato, ¿no? Entonces, los tipos de interés en Estados Unidos ¿No creéis que Powell a lo mejor sí que tendría que bajar los tipos de interés? No sé, yo por hacer de abogado del diablo, diciendo la economía crece, la inflación está controlada, lleva meses en el entorno del 2% y llevamos con lo de los aranceles desde el 2 de abril y mira cómo va el empleo, como una moto. Lo que pasa es que sí que es verdad que la inflación en Estados Unidos está por encima de la Unión Europea. Estamos hablando más o menos que está en torno al 2,8 cuando en Europa está en torno al 2, ¿no? Entonces... y lo que está echando un pulso también Powell, yo creo, a Trump, porque cuanto más le presiona, pues menos caso le hace, ¿no? Está diciendo, mira, yo tengo que aguantar el mandato, creo que es hasta marzo del año que viene, si no recuerdo mal, y podría bajar los tipos de interés, sí, pero claro, lo que quiere Jerome Powell en este caso es que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Trump, reduzca la deuda, el gasto, es decir, porque lo único que hace es precisamente implementar, traer más deuda, y al final Estados Unidos está pagando una ingente, recordemos que tiene una deuda de 30 billones de dólares, o sea, es una auténtica locura, ¿no? Y claro, viendo un poco lo que se espera con esta aprobación de la reforma fiscal que ha hecho Trump, no se espera que rebaje la deuda, sino que siga subiendo, por lo que yo creo que va a ser más complicado todavía que Jerome Powell reduzca los tipos de interés. Bueno, tiene varios frentes abiertos. Uno de ellos es el plan fiscal, ahora materializarlo, ¿no? Y ver qué efecto tiene en su electorado y sobre todo en esas elecciones de mitad de mandato el año que viene. Y el otro gran frente, que van a ser aranceles, hay
fecha de negociación hasta el día 9. Lo que se acuerde dice que entrará en vigor el día 1 de agosto. Ha llegado a acuerdo con Reino Unido, ha llegado también a acuerdo con Vietnam, que con Vietnam era de los más draconianos del mundo mundial, y bueno, sigue ahí con negociaciones con el resto del mundo. Finalmente van a ser aranceles simples, aranceles recíprocos con una tarifa plana y chimpún. Vamos a ver, los aranceles van a ser... Donald Trump quiere gastar más. Estados Unidos tiene un problema de déficit público. Tiene un déficit público, no es tanto problemática la deuda, es 124%. Hoy en día hay muchos países que la tienen y hay países que tienen mucha más, y países civilizados, que decir, del primer mundo. El problema no es la deuda, el problema es que Estados Unidos gasta más de lo que recauda. Ya está. Y además gasta mucho más de lo que recauda. Creo recordar que estaba por encima del 4% el déficit público de Estados Unidos. Con una economía tan grande y que es, digamos que un elefante, no es muy flexible, es decir, avanza rápido, pero cuando para le cuesta volver a empezar otra vez. Él necesita favorecer la economía mejorando los ingresos. Como él considera que para eso lo que tiene que hacer es bajar los impuestos a los ciudadanos, y me parece fantástico, empresas, etcétera. Claro, quiere buscar una fuente de financiación que sustituya esa falta de recaudación interna, y que para eso se inventan los aranceles. O sea, eso es lo que intenta hacer. Con lo cual, si ve que no le llega, pues pasa mañana, va a volver a cogerse otra berreta y va a empezar a decir que el Reino Unido es no sé quién, que Europa hablaríamos alemán si no fuera por él, que China son malvados de la muerte y tal. Ese es el problema. O sea, es tan simple como esto. Es un poco peril, pero es que la verdad es que la oferta política de Donald Trump siempre ha sido así. Ahora que menciona China, resulta que los envíos aéreos de China a Estados Unidos se han desplomado tras el fin de la exención de impuestos para bienes de bajo valor. ¿Tenemos datos, Eva? Pues sí, efectivamente, ese volumen de envíos de carga desde Asia en concreto ha disminuido en 2 dígitos, un 10,7%, desde que Washington cancelase esa exención libre de impuestos para paquetes de bajo valor desde China a principios de mayo. Es decir, para todos más conocidos, los envíos de los gigantes como Shein y Temu. Son datos que, según el director general de la IETA, reflejan los cambios en las políticas comerciales. Son envíos de gigantes del comercio electrónico low cost, valor inferior a $800, los llamados exenciones fiscales de minimis o demasiado pequeños para ser importantes, y en una fotografía en la que vemos cómo ese volumen de China a Estados Unidos concretamente en mayo se desplomaba un 43% con respecto al mes anterior, según los datos, pero aumentaban en otros mercados de exportación principales, incluidos Europa y el sudeste asiático. Oye, ¿no da puntada sin hilo Donald Trump? Ahora este acuerdo con Vietnam puede ser una forma de decir, oye China, que yo estoy dispuesto a cerrar con Vietnam, con Camboya, con Tailandia, con Indonesia, y a ti acorralarte. Tienes todas las de perder por el resto de los envíos y todo ese comercio que hay a tu alrededor con este tipo de países. Hombre, sí, la verdad es que Estados Unidos en este caso importa muchos productos precisamente de Asia y bueno, de China por supuesto, pero de otros países también, porque tiene una mano de obra muy barata, y parece que Trump está intentando llegar a un acuerdo precisamente con todos esos países pues del entorno de China, ¿no? Como una forma de meter presión. Recordemos además que, como tú bien decías, el 9 de julio vencen el periodo que ha concedido Europa para llegar a un acuerdo. Ahora mismo están en el 20% los aranceles en Europa. Veremos a ver qué pasa con España también, que haya amenazado precisamente con España con el tema del 5% de la OTAN, si no destina el gasto de defensa a incluirnos en más aranceles. Pero bueno, parece que de lo que prometió en su momento Trump del Día de la Liberación para el tema de los aranceles se ha quedado mucho menos de lo que se esperaba, ¿no? Es decir, yo no sé si veremos a largo plazo si realmente todos estos aranceles ha permitido a Estados Unidos, a Donald Trump, que recaudar más y que las empresas norteamericanas hayan vuelto, a invertir en Estados Unidos y parte, de lo que estaba invirtiendo y fabricando en el resto del mundo haya vuelto a Estados Unidos. Yo tengo mis dudas, ¿no? En algunos casos sí que lo han hecho, el tema de Apple, ¿no? Pero en otras empresas yo tengo mis dudas. Agustín. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por aportar una cosa un poco menos economicista y más, no sé si llamarle del perfil psicológico del personaje,
A mí es que siempre... O sea, ¿tú eres un valiente intentando entender a Trump o qué? Bueno, es que yo soy muy seguidor de un señor que se llama Javier Recuenco, que habla de la importancia del factor X, el factor humano, a la hora de pensar todo lo que nos está pasando. Porque muchas veces las estructuras económicas y las organizaciones parece que eso es lo relevante, y lo importante son las personas que están al frente y su perfil psicológico y muchas de esas cosas. Entonces, claro, yo siempre pienso que Donald Trump, históricamente, lo que ha sido es un promotor inmobiliario en Manhattan. Digamos, eso ha sido, aparte de haber sido hijo de una persona que había, digamos, heredado una fortuna muy grande, pero una relativa fortuna para los que somos relativamente pobres. Y ese perfil psicológico está presente en su forma de tomar posiciones tanto en el interior del país, como estábamos hablando antes, como en el exterior del país. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el fondo, es un tipo al que le gusta apostar como en un casino. Es decir, cuando tiene un problema, él no dice, yo tengo un problema, tengo una deuda, no sé qué hacer. Cualquier persona sensata diría, bueno, renegocio la deuda, repienso cómo hago, vendo esto para ver. No, él lo que hace es una apuesta, hace un órdago. Bueno. Va al órdago. Entonces, esto es lo que ocurre, va a los órdagos constantemente, o sea, que para es un gran jugador de Es una negociación, claro, es una... Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, vamos con política nacional, vamos también con este caos en los aeropuertos, con este caos también en los trenes. Los empleados de Renfe han señalado a Adif por ese caos ferroviario. Dice que es culpa suya, pero desde el sector turístico empiezan a echar cuentas de esto. Pues ¿cuánto nos va a costar? ¿Cuánto va a restar de turistas, de ingresos, de este boom y este momento dulce que vive el turismo español? Publicidad, hacia la vuelta hablamos con Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. El sector del turismo ya está cuantificando el coste de este caos en Atocha, en Barajas, en los trenes, en los aeropuertos. Me acompaña Juan Molas, que es presidente de Mesa de Turismo. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Cómo calificaría usted lo que estamos viviendo? O sea, iba a decir esta semana, pero es que esto viene de largo, ¿eh? Perdone, estoy oyendo una segunda conversación en el fondo de la llamada. Ya. Vamos a ver si mis compañeros son capaces de solucionarlo. ¿Ahora mejor el sonido o no? No, el sonido perfecto. Lo que estoy oyendo es una conversación. Pues mire, no se preocupe. Le volvemos a llamar
y a ver si ya el sonido es mejor, porque no entendemos muy bien qué ha pasado. Le volvemos a llamar. Oye, esto, o sea, primero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Está pasando que España es un país que era una potencia media, que ahora es una potencia media en decadencia. Esto va más allá del gobierno actual. Esto es una cosa que lleva a decir, la salida de la crisis de 2008-2012 no fue buena en ningún sentido. Y lo que llevamos arrastrando es un déficit de inversiones, por ejemplo, en infraestructuras, es decir, en España había una serie de cosas en España que ya funcionaban mal y que ahora ya es horroroso, y había una serie de cosas que funcionaban relativamente bien y que ahora tampoco funcionan. ¿Por qué? Porque el conjunto de la sociedad se ha desentendido en muchísimas cosas y los gobiernos, digamos, han estado metidos en otras dinámicas y la sociedad no les ha pedido responsabilidad y estamos ahora así. Juan Molas, no sé si ahora ya nos escucha bien. Ahora. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo calificaría usted, no lo de esta semana, sino lo que viene pasando ya desde hace unos cuantos meses con las vías, con los trenes y ahora también con los aeropuertos? Bueno, yo lo calificaría de esperpéntico, por citar un adjetivo calificativo, o absolutamente anormal, o una falta de previsión, una falta de gestión, de inteligencia, en fin, es un desastre. Es decir, es incomprensible cómo no se dan las explicaciones adecuadas, sobre todo de aquello que los técnicos o la gente que entiende del tema nos está indicando. Si nos referimos al tema de los AVEs, la infraestructura que se construyó en su día era para una previsión de entre 30 y 40 AVEs diarios Madrid-Sevilla, por poner un ejemplo. En estos momentos hay 150 unidades diarias y, sin embargo, no se ha hecho la previsión suficiente o el mantenimiento suficiente para poder acometer el volumen de aves que hay en estos momentos. Con lo cual, esto es un tema de gestión. O sea, al frente de estas empresas, el gobierno ha puesto gente que no tiene la capacidad ni técnica ni la capacidad, en fin, de dirección, y entonces esto es absolutamente un auténtico desastre. Este desastre, ¿qué efecto está teniendo ya en el sector turismo? Hay que recordar que es uno de los principales motores de creación de empleo y de aportación al Producto Interior Bruto y que está viviendo años muy buenos y de auténtico empuje de la economía española. ¿Qué coste está teniendo ya? No sé si han echado cuentas, don Juan. No, vamos a ver, coste económico cuantitativo en cuanto a... No hemos echado cuentas porque, gracias a Dios, no tendrá un coste inmediato, digamos, de una cantidad determinada. Es un tema de imagen de marca, es un tema de competitividad turística. España es el país más competitivo turísticamente del mundo. Bueno, primero, segundo, en fin, estamos líderes en este sentido. Y bueno, la gente es muy comprensiva también. El visitante también comprende que en momentos determinados puede ocurrir un caso de este tipo, ¿no? No es tan preocupante el momento puntual que ocurre el problema, sino el efecto, digamos, si esto continúa produciéndose. En el caso, por ejemplo, de Barajas, ocurrió en el 2023. Y nos pusimos en contacto con el Ministerio del Interior y con el ministro Marlaska. Ocurrió en el 24 y volvimos a insistir en repetidas ocasiones, no solo desde la Mesa de Turismo, sino también a través de la Asociación de Líneas Aéreas y de su presidente Javier Gándara, que es miembro, por cierto, de la Mesa de Turismo, y que advertíamos de que esta situación era un tema también de gestión, era un tema de organización. Y ha llegado el 25, las fechas claves sabemos siempre cuáles son. El Ministerio del Interior sabe con 6 meses de antelación, la programación de vuelos y el volumen de pasajeros que hay en cada uno de los aeropuertos españoles. Pues vamos, por favor, si entonces falta dotación policial, planifícalo con tiempo. Que puede haber un error informático, que es lo que dijeron que había ocurrido. Bueno, pues puede haber un problema informático puntual, pero que se soluciona o se solucionó inmediatamente. Pero lo que no puede ser es que de 16 cabinas, 18 cabinas que representan 36 policías atendiendo al público, cuando había 9.000 personas en aquel momento, y se calculaba que llegaría el día de anteayer a 53.000 pasajeros, pues por Dios, planifícalo
con suficiente antelación y prevé una situación como lo que se produjo. Entiendo que la principal preocupación ahora es que esto se vuelva a producir, que ya no sea algo puntual, porque lo hemos visto en otras ocasiones, y que se convierta en algo normal y que sí que termine dañando al número de turistas que llegan por los aeropuertos y que utilizan el tren todos los años en nuestro país. Bueno, el número de turistas que llegan a España, fíjese, el año 24 tuvimos 94 millones de visitantes extranjeros, de los cuales el 80% llegan vía aérea. O sea, imagínese el volumen del vía aérea en todos los aeropuertos españoles, naturalmente. 80% de los turistas que llegan a España llegan a través de vía aérea. Esto ya lo dice todo. Quiere decir que hay que hacer una planificación. Y no entramos ahora en detalles también de cómo está la situación en otros aeropuertos. Pero se están ya produciendo colapsos por otras razones, en el de Barcelona, en el de Palma, en el de Málaga, Tenerife, Las Palmas, etcétera. Bueno, ahora hemos tenido estas últimas semanas alguna buena noticia. En cuanto al de Barcelona, se ha solucionado supuestamente el problema político que había allí para la ampliación de la pista del aeropuerto de Prat. En Málaga parece ser que también hay el proyecto ya de ampliación. Pero claro, es una situación, digamos, insisto, de gobierno, de planificación, de gestión, de inteligencia y de buena voluntad. Pues ha quedado muy clarito. Juan Molas, presidente de Mesa de Turismo. Ánimo y crucemos dedos para que no vuelva a pasar. Un abrazo fuerte. Oye, una reflexión rápida. Raúl, David. Sí, a ver, por un lado, lo que hemos visto es que en los últimos años se ha liberalizado el sector ferroviario con la entrada de nuevos operadores, que esto ha permitido una bajada de precios, pero también es verdad que cuantos más operadores hay, menos coordinación hay. Y eso es lo que está provocando precisamente muchas veces que haya este tipo de, digamos, de parones o este tipo de problemas en las vías. Cuando Renfe, lógicamente, estaba solo como operador único, podía haber problemas, pero en el momento que han entrado otros operadores como Ablo, Wigo y Eirio, está lógicamente viendo una descoordinación por parte de Adif. Lo que está haciendo Adif también es echar un poco las culpas, a mí me recuerda también un poco a Red Eléctrica. Adif está echando las culpas a los operadores, es decir, igual que Red Eléctrica echó la culpa del apagón a las eléctricas, en este caso Adif está echando la culpa a los operadores. Y luego se quejaban también desde los analistas del sector, que decían que cuando se producen obras en la vía, digamos, lo que tendría que hacer Renfe en este caso es paralizar los trayectos, y sin embargo está intentando compatibilizar las obras con esos trayectos para que el usuario no pueda salir más perjudicado. Pero lo que estamos viendo, lógicamente, es que todas las semanas en trayectos importantes en España está habiendo parones de trenes que está provocando una imagen muy mala, ¿no? A nivel reputacional. Estaba mirando ahora, no me da tiempo. Vamos a ver, los españoles nos han incrementado la presión fiscal en los últimos 10 años, una auténtica barbaridad. No sé decirte ahora mismo el porcentaje, pero por supuesto doble dígito. Y el primero sospecho que ni siquiera será un 1. Pagamos impuestos de países civilizados para recibir servicios de países no civilizados. Y el deterioro del servicio público en los últimos 10 años es notorio. Todo esto empezó con la crisis, tenía un significado, tenía un sentido, es decir, había una restricción de gasto, no se podía invertir, etcétera, ¿vale? Hemos recibido una morterada de pasta en los fondos Next Generation. De la morterada de pasta que hemos recibido se ha ejecutado una porquería, se ha ejecutado por debajo del 40%. Y gran parte de esa pasta que hemos recibido de Europa ha sido justamente para mejorar la infraestructura, porque efectivamente hay más trenes, porque hay más gente, porque hay más competencia y porque tal. Y que haya más gente, más competencia y más movimientos, eso es bueno para la economía. Y lo que tienes que tener es la infraestructura que sea capaz de dar servicio y dar cobertura a ese incremento, que es el incremento de la economía. Y si no, lo que estás haciendo es frenar la economía. Entonces, lo de los aeropuertos de Barajas, bueno, lo de otro día de Barajas fue vergonzoso, pero es que se produce todos los años. O sea, es que los policías se ponen de vacaciones. Oiga, es que la policía tiene derecho a cogerse vacaciones. Y usted no puede obligar a un policía a coger de vacaciones en el mes de noviembre, que es que hay muy pocos vuelos. Oiga, tiene usted que planificar. No hay planificación, no hay estrategia, no hay nada, pero sobre todo, y por encima de todo, no hay un plan. Ni lo va a haber. Estamos en decadencia. Yo es que no es que quiera ser negativo, pero estamos así. Bueno, me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, buena noticia económica de la semana. No me olvido de ello. No sé si habréis hecho los deberes. Y luego, oye, también tema Pedro Sánchez. Tú tienes cositas nuevas que contarme, ¿no? Espera, no me digas nada. Sí, ahora después de la publi. Lanzamos el anzuelo y luego me lo cuentas. Hasta ahora.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a GUA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en guashow.com. ¿Vienes? Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, en clave nacional, ¿qué tenéis? ¿Qué contáis hoy en Distrito? Pues en el distrito hemos sacado esta mañana precisamente que todo lo que está pasando, hemos visto cómo esta semana hemos tenido el ingreso de impresión de Santos Jordana el propio lunes, porque iba con un plan a nivel, digamos, de defensa por parte de su abogado, de hablar de lawfare y que él, que no entendía muy bien por qué Ábalos y Koldo, en este caso, estaban libres y él estaba en la cárcel. Y estamos viendo cómo los fontaneros del PSOE, en este caso, como el abogado Jacobo Teijelo ha estado yendo a la cárcel a visitarle, que no es su abogado, recordemos. Y desde el distrito precisamente hemos tenido información de que hay una operación detrás precisamente para la destrucción de pruebas, para intentar destruir pruebas, limpiar domicilios y oficinas que puedan implicar a Santos Cerdán y por ende al Partido Socialista. Es decir, la UCO ya está en alerta precisamente para que, por eso está en la cárcel también, ¿no? El Leopoldo Puente ha metido en la cárcel para evitar una destrucción de pruebas, la UCO está en alerta y detrás de toda esta operación estaría en este caso el expresidente Rodríguez Zapatero. Es decir, ahora mismo Rodríguez Zapatero es como el presidente de la sombra. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez está completamente noqueado. Es decir, lo estamos viendo en las ruedas de prensa, la imagen que está dando está totalmente demacrado y el que está moviendo los hilos detrás de todo esto es, en este caso, Rodríguez Zapatero. El que lo vimos el otro día cuando fue a ver a Puigdemont, en este caso a Suiza, para intentar sacar la ley Bolaños a cambio de, en este caso, el CPJ catalán, y Zapatero está pergeñando precisamente porque lo que no quiere es que Santos Cerdán tire de la manta, porque si tira de la manta, Sánchez va a caer enseguida, porque tiene muchísimo... ¿Tú crees que sí? Sí, entonces, al final, tarde o temprano, para evitar, porque todo el mundo que termina en la cárcel tira de la manta porque llega a un acuerdo con la Fiscalía precisamente para reducir las penas, para que intentar salir de la cárcel y no perjudicar a su familia. Y detrás de toda esta operación está Rodríguez Zapatero, que nos parece gravísimo, y lo hemos sacado esta mañana en el distrito. Pues te voy a decir una cosa, si el presidente en la sombra es Rodríguez Zapatero, pobre España. Pobre España, de verdad. Este señor machacó a España. Este señor que aprobó el matrimonio gay, que me parece fenomenal, una cosa buena que hizo alguna cosa buena. No permitir fumar en los sitios públicos, en los restaurantes, aunque ahora lo están llevando al extremo, me parece que fue tal. Aparte de eso, fue un auténtico desastre en todo lo demás. O sea, de hecho, gran parte de los problemas que tiene España ahora mismo empezaron con Zapatero. O sea, si Zapatero es el que mueve los partidos, los hilos del Partido Socialista, pobre Partido Socialista. De hecho Zapatero fue, el año pasado, cuando se tomó esos 5 días de reflexión Pedro Sánchez, fue uno de los que convenció precisamente a Sánchez para que siguiera, porque Sánchez en ese momento también pensó en dimitir, y Zapatero le dijo, no dimitas, porque además Zapatero, recordemos que es principal es un lobista chino, o sea, tiene conexiones en Venezuela y China y los negocios que tiene a nivel mundial, ¿no? A ver, di la maldad que estás pensando, Agustín. No, pero muy rapidito. Muy rapidito. Hay dos cuestiones. Una, el principal problema que tenemos a estas alturas ya no es ni Sánchez ni Zapatero. El principal problema que tenemos es que hay ahora mismo 5 o 6 millones de personas que estarían dispuestos a volver a votarles otra vez, sabiendo todo esto. Y este es el problema.
Buena noticia económica de la semana, a modo de titular. Sí, pues BlackRock apuesta por la bolsa española dentro del continente europeo. Es decir, considera que la bolsa que tiene más recorrido en Europa, por eso precisamente está apostando en este caso por inversiones españolas, y eso es una buena noticia, porque si apuesta por la bolsa española y por inversiones, esto va a repercutir lógicamente en mayor negocio y mayor trabajo para España. Es la mayor gestora del mundo por patrimonio. Efectivamente. Pues a mí me parece una excelente noticia lo de Nvidia, no tanto por la empresa Nvidia, sino por lo que hay detrás. La inteligencia artificial ya está aquí, se va a quedar y va a ser muy buena. Pues yo no encuentro ninguna que sea razonable. O sea, vas a septiembre directamente. Es que no le da vergüenza. Es que era complicado, ¿eh? No le da vergüenza. Es que esta pregunta no la tenía yo en la cabeza cuando he entrado aquí. Ya, es que me he despistado. Es que yo no sabía que había examen. Es que no sabía. Es que soy sabía nuevo. Esto. Es que pasaba por aquí. Nada, suspenso. A galeras. David Cenche, Agustín Baeza, Raúl Sánchez. Oye, un placer. Gracias. Un placer. Buen fin de semana. Buen viernes. Gracias. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Hoy continuará la inestabilidad, especialmente en el norte peninsular, con cielos cubiertos y lluvias débiles persistentes, así como chubascos y tormentas. En el sur predominarán los cielos despejados, aunque podrían formarse tormentas puntuales por la tarde. En Canarias se esperan cielos despejados en el sur y nubosos en el norte, con calima más intensa en las islas occidentales. Las temperaturas bajan en el oeste y norte de la meseta, pero suben en el este y el interior sur. Se superarán los 36 grados en amplias zonas del nordeste y centro-sur peninsular, y hasta podrían alcanzarse los 40 en valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en Valle del Ebro, litorales mediterráneos y gran parte del sur, y los vientos flojos a moderados en general, más intensos en litorales. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El verano en Madrid se lleva mejor en Parque de Atracciones de Madrid. Mójate en los rápidos, los fiordos, grita desde las alturas en la lanzadera, hazte tu mejor selfie con Bob Esponja y siente la vibra de Rock Forever, nuestro nuevo espectáculo. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. No te lo pienses, haz que suceda. Mejor precio online. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados futuros que vienen en España. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. En negativo, el futuro del IBEX 35 está perdiendo un 0,2% en una jornada en la que no contamos con la referencia de Wall Street, cerrado por el Día de la Independencia. Ayer la bolsa neoyorquina cerraba marcando nuevos máximos y celebrando el informe oficial de empleo que conocimos y que alivió las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración de la economía estadounidense. Seguimos mirando esa fecha límite del 9 de julio en la que acaba la tregua arancelaria. Parece que Donald Trump va a empezar a enviar cartas a los socios comerciales con su propuesta de tasas arancelarias, y ayer Wall Street aprobaba por un estrecho margen esa reforma fiscal de Donald Trump que va a añadir 3,4 billones de dólares a la deuda nacional estadounidense. Hoy en la eurozona vamos a conocer el índice de precios de producción de mayo, también producción industrial en España y Francia, ventas minoristas en Italia, y tenemos dos compañías, Amadeus y FCC,
que pagan dividendo, y otras como Iberdrola, Redella o Repsol que lo descuentan. La prima de riesgo está en 66 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,21. Europa. Que viene en rojo con caída del 0,72% del CAC 40. Hay que recordar esa huelga en Francia de controladores aéreos que ha obligado a cancelar 1.500 vuelos y que afecta a casi 300.000 viajeros. Estaremos atentos a las cotizaciones de esas aerolíneas europeas. También viene con caída el futuro del DAX alemán del 0,37% y del Eurostock 50 también baja un 0,47. Si nos vamos a los futuros americanos, un día donde no hay actividad en la bolsa por el Día de la Independencia, vemos al Nasdaq 100 subiendo un 0,30% y al S&P 500, bajando un 0,30% y el S&P 500 baja un 0,32%. En cuanto a las plazas asiáticas, después de conocer hoy que Alibaba planea recaudar 1.530 millones de dólares con bonos canjeables, vemos que el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,84%, el Hansen está operando con un descenso del 0,45% y el Nifty indio está bajando un 0,26%. En cuanto a las materias primas, vemos al crudo West Texas cotizando en 66,79, petróleo Brent de referencia europea en 68,47, once oro cotiza en 3.351 dólares y cruce euro-dólar 1,1779 favorable a nuestra moneda. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y el mercado con la resaca del dato de paro ayer en Estados Unidos, mirando a los aranceles y mirando también a Trump, que está hoy día 4, firmará ya ese plan fiscal en la Casa Blanca. Y hoy lo firmará como se había pronosticado. Hoy será una sesión con menos volumen al estar Wall Street cerrado y no haber inversores americanos. Sí que es muy relevante la aprobación de la ley de presupuestos, que va a inyectar 3,4 billones adicionales con recortes de impuestos, reducción de gastos y que además permite elevar el techo de deuda. Pero lo más relevante va a ser las declaraciones que haga Trump respecto a los acuerdos arancelarios. La fecha es el 9 de julio, ha anunciado que va a empezar a enviar cartas. Sí que también ha declarado von der Leyen que es imposible llegar a un acuerdo completo, y lo más relevante es que ya dijo Trump que aquellos países con los que se vea que están negociando de buena fe puede haber una prórroga. En el caso de la Unión Europea, lo más previsible es que haya un acuerdo de mínimos para seguir negociando, y de momento el mercado no espera que haya verdaderos sustos como tuvimos el 2 de abril. Y también muy importante el dato del informe de empleo de ayer en Estados Unidos, que fue bastante mejor de lo esperado, demuestra la resistencia de la economía americana y del mercado laboral, y lo que ha hecho es que se reduzcan las expectativas de bajada de tipos en Estados Unidos este año a 2 y que previsiblemente la primera no se produzca en julio sino después del verano. Entonces el mercado le da la razón a Powell a la hora de mantenerse firme en no bajar tipos de interés. Sí que va a seguir con este esperar y ver a ver cuáles son los resultados finales de los aranceles y cuál es su efecto en la inflación. El mercado sigue descontando 2 bajadas de tipo y alguna adicional el año que viene, pero se posponen algunos meses en el tiempo. Muy bien, pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias y que tenga buen negocio. Buen día. Muchas gracias. Adiós. Geopolítica, mercados, bancos centrales, los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con